Mi hermano chocó mi auto, pero mi papá me obligó a pagar, injusticia total. Hace unos meses, iba a la tienda como de costumbre. Mi hermano, que es solo un año menor que yo, quería acompañarme. Esto es bastante normal para él porque le gusta salir cuando hago mandados, principalmente para salir de la casa. Antes de entrar en lo que pasó, necesita saber que mi hermano siempre ha sido algo consentido. Mi papá básicamente le deja hacer lo que quiera, y siempre soy yo quien termina llevándose la culpa cuando algo sale mal. Es frustrante, pero ya estoy acostumbrado. Estábamos en el auto, y mi hermano se voltea hacia mí y dice, déjame manejar. Yo ya estaba al volante, así que le digo, no, amigo, yo manejo, no pasa nada. Pero, por supuesto, no lo dejó pasar. Sigue insistiendo, vamos, necesito practicar. Estoy casi listo para mi permiso de conducir. Ha estado diciendo eso durante meses, y honestamente no le creía porque cada vez que hablaba de sacar su permiso, nunca estudiaba de verdad. Pero bueno, la tienda estaba literalmente a 3 minutos, así que no pensé que fuera gran cosa. Pero mi hermano seguía y seguía, como un niño pequeño rogando por dulces en la tienda. Trataba de ser el hermano mayor maduro, pero, sinceramente, solo quería que dejara de quejarse. Así que finalmente dije, está bien, como quieras. Puedes manejar. Gran error. Enorme. Cambiamos de lugar, y en el momento en que se sentó al volante, me di cuenta de que había sido una pésima idea. Parecía nervioso, pero también emocionado, lo cual debió haber sido mi primera señal de advertencia. Pero pensé, ¿qué tan malo puede ser? La tienda está a la vuelta de la esquina. Últimas palabras famosas, ¿verdad? Me senté en el asiento del pasajero y ya me estaba arrepintiendo, pero traté de mantener la calma. Mi hermano puso el auto en marcha, o al menos eso creyó. Intentó cambiar a drive, pero en lugar de eso, lo puso en reversa. Y no fue una reversa lenta y cuidadosa, sino una reversa a fondo con el pedal del acelerador completamente pisado. Lo siguiente que sé es que el auto sale disparado hacia atrás, y antes de que pudiera gritarle que parara, ¡bam! Nos estrellamos directamente contra un árbol. Cuando digo estrellamos, lo digo en serio. Toda la parte trasera del auto quedó destrozada, la luz trasera completamente rota, y había 2 abolladuras enormes en el maletero. Esto no fue un golpecito pequeño, fue un accidente grave. Me quedé en shock, y mi hermano simplemente dice, ups, mi culpa. ¿Mi culpa, en serio? Estoy mirando el desastre que acaba de hacer con mi auto, y lo único que puede decir es, mi culpa, como si no fuera gran cosa. Estaba tan enojado que ni siquiera pude hablar por un minuto. Mi auto estaba completamente destrozado, y mi hermano lo minimizó como si hubiéramos golpeado un bordillo. Después de unos segundos de silencio incómodo, finalmente exploté, ¿qué demonios hiciste? ¿Cómo te equivocas así? Y él simplemente me miró con esa estúpida sonrisa y dice, no es para tanto, podemos arreglarlo, ¿no? En ese momento, solo quería gritar. No lo entendía. Esto no era un pequeño rasguño que se pudiera pulir. Mi auto parecía que había estado en un accidente serio, y ahora tenía que ir a casa y explicarle esto a mi papá. Ya sabía que eso no iba a salir bien. Después de estar sentados ahí un momento tratando de calmarnos, le dije a mi hermano que se saliera del asiento del conductor porque no había forma de que manejara a ningún otro lugar. Me volví a sentar al volante, y nos dirigimos de regreso a casa. El camino de vuelta fue terriblemente silencioso. Yo estaba demasiado enojado para hablar, y mi hermano solo miraba por la ventana como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos a la casa, ya sabía que mi papá iba a explotar. Mi auto estaba destrozado, y no había forma de ocultarlo. Como era de esperarse, en cuanto mi papá vio los daños, su cara se puso roja y comenzó a gritar. Ahora, uno pensaría que iría tras mi hermano, ya que, bueno, él era el que estaba manejando, ¿verdad? Pero no. Comenzó a gritarnos a los dos, como si ambos fuéramos igualmente culpables. ¿De quién fue la idea?, exigió, mirándonos con furia. Abrí la boca para explicarle, pero mi hermano, por supuesto, se quedó callado. Típico. Terminé teniendo que explicar que lo dejé manejar porque no paraba de rogarme, pero a mi papá no le importó. A sus ojos, ambos éramos igualmente responsables. Nos castigó a los dos en ese momento, sin teléfonos, sin auto, nada. Íbamos a tener que tomar el autobús a la escuela hasta nuevo aviso. Honestamente, estaba enojado, pero no sorprendido. Mi papá siempre es más indulgente con mi hermano, así que me imaginaba que esto iba a pasar. Pero lo que realmente me molestó fue cuando me dijo que yo tendría que pagar por las reparaciones. No podía creerlo. Mi hermano había destrozado mi auto, pero yo era el que tenía que pagar los daños. ¿Cómo era eso justo? Para empeorar las cosas, mi hermano ni siquiera parecía preocupado. Mientras yo estaba estresándome por cómo iba a pagar las reparaciones, él simplemente se encogió de hombros y siguió con su día como si nada hubiera pasado.
Era exasperante. Sabía que podía salirse con la suya porque mi papá nunca lo hacía responsable de nada. Después de terminar de gritarnos, mi papá nos dijo que tendríamos que tomar el autobús hasta que el auto estuviera reparado. Eso significaba semanas de estar en un autobús lleno de gente mientras todos los demás conducían. Estaba tan enojado que ni siquiera discutí. ¿Cuál era el punto? Mi papá ya había tomado su decisión, y sabía que no iba a castigar a mi hermano de la misma manera. Siempre era así, mi hermano hacía algo mal, y yo era el que terminaba lidiando con las consecuencias. Pasé el resto del día furioso, pensando en lo injusto que era todo. Mi auto estaba destrozado, estaba castigado, y ahora tenía que encontrar la forma de pagar algo que ni siquiera fue mi culpa. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapado. Lo que no sabía era que las cosas iban a ponerse aún peor. Después de lo que pasó con el auto, mi papá me dijo que tenía que conseguir un trabajo para cubrir las reparaciones. No estaba precisamente emocionado, pero a estas alturas asumí que así iba a ser. El daño no era pequeño, y sabía que no iba a ser barato de arreglar. Aún así, me sentía completamente estafado porque, ya sabes, ni siquiera fue mi culpa. Pero ahí estaba, a punto de pasar los próximos meses trabajando para pagar los daños que causó mi hermano. Lo que más me molestó fue cuando le pregunté a mi papá si mi hermano iba a ayudar a cubrir el costo. No dudó ni un segundo y me dijo, no dijo, es tu auto, así que es tu responsabilidad. Tu hermano no tiene licencia, así que no puede ser considerado responsable. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que mi hermano arruinara todo y yo terminara pagando la factura? No tenía sentido, pero así son las cosas en mi casa. Mi hermano siempre se sale con la suya, y yo soy el que tiene que arreglar los problemas. Intenté explicarle a mi papá que no era justo. Le dije, mira, él fue el que rogó para manejar y él fue el que chocó el auto, ¿por qué debería ser yo el único que pague por eso? Pero mi papá no quiso escuchar. Me salió con la clásica, deberías haberlo sabido mejor. Eres mayor, deberías haber sido lo suficientemente responsable como para decir que no. Y siempre es así. Mi hermano nunca hace nada malo a los ojos de mi papá. Es como el hijo dorado, el que puede hacer lo que quiera, mientras que yo siempre soy el culpable, no importa lo que pase. De todos modos, no tenía opción, así que empecé a buscar trabajo. Me tomó unos días, pero eventualmente conseguí un empleo de medio tiempo en un supermercado local. No era el mejor trabajo, pero era algo. Empecé a trabajar los fines de semana, así que todos los viernes después de la escuela iba directamente al trabajo y pasaba todo el fin de semana allí. Mientras tanto, ¿qué hacía mi hermano? Estaba en casa relajándose, jugando videojuegos y haciendo lo que quería, mientras yo estaba metido en una tienda, embolsando compras y reponiendo estanterías. Era brutal. Las primeras semanas en el trabajo no fueron tan malas, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi hermano comenzara a burlarse de mí. Un viernes después de la escuela, mientras lo llevaba a casa, me miró con esa sonrisa burlona que siempre pone y dijo, espero que te diviertas en el trabajo hoy. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que odiaba estar trabajando mientras él se quedaba en casa haciendo nada. Era como si disfrutara del hecho de que yo tenía que pagar por su error y, encima, era yo quien estaba siendo castigado. Intenté ignorarlo, pero estaba hirviendo por dentro. Podía sentir cómo me enojaba más con cada segundo que pasaba. Lo repitió otra vez, pero con más actitud, en serio, que te diviertas en el trabajo. Eso fue todo. No podía soportarlo más. Detuve el auto al costado de la carretera y le dije, bájate. Me miró como si estuviera loco, pero no estaba bromeando. Le dije, no vamos a ningún lado hasta que te bajes. Por supuesto, se negó porque mi hermano es así de terco. Así que nos quedamos allí, parados a un lado de la carretera, durante unos 10 minutos. No me importaba cuánto tiempo tomara, ya había tenido suficiente de su actitud. Finalmente, se bajó del auto y cerró la puerta de un portazo. Arranqué y me fui, dejándolo caminar a casa. Honestamente, se sintió bien en ese momento. Estaba tan cansado de sus comentarios y de su actitud de puedo hacer lo que quiera. Pero, como probablemente ya te imaginas, eso no salió bien con mi papá. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, después del trabajo, mi papá ya estaba esperando por mí. Mi hermano, por supuesto, había corrido directamente a casa para contarle lo que había pasado. Mi papá estaba furioso. Empezó a gritar sobre lo irresponsable que había sido al dejar a mi hermano en la carretera, sobre cómo eso era peligroso y sobre cómo necesitaba madurar. Intenté explicarle que mi hermano había estado actuando como un idiota, pero a mi papá no le importó. En su mente, mi hermano no podía hacer nada malo. Me dijo, no me importa lo que haya dicho. No dejas a tu hermano tirado así. Discutí, estoy harto de cómo me trata, papá. Siempre se sale con la suya, y yo soy el que termina en problemas. No es justo. Pero mi papá no me escuchó.
Solo me dijo que debía disculparme con mi hermano y que si alguna vez volvía a dejarlo tirado otra vez, me quitaría el auto de forma permanente. No podía creerlo. Mi hermano causa todo este problema y una vez más, yo soy el que termina castigado. Era más que frustrante, pero no tenía opción. Me disculpé con mi hermano, aunque me mataba hacerlo. Solo quería terminar con toda la situación. Después de disculparme con mi hermano, mi papá estableció nuevas reglas. No podía dejar a mi hermano tirado nuevamente y tenía que seguir llevándolo a la escuela y a casa. Le dije a mi papá que no quería manejar para mi hermano nunca más, pero él solo me miró como diciendo, no tienes opción. Estaba claro que no iba a apoyarme en esto. Mi hermano siempre iba a ser el favorito, y yo simplemente tenía que lidiar con eso. Pero ya estaba harto. No quería seguir cargando con las culpas de mi hermano ni seguir siendo el único que pagaba por sus errores. Así que, se me ocurrió un plan, iba a dejar de conducir el auto por completo. Si no podía manejar sin llevar a mi hermano, entonces no iba a manejar en absoluto. A la mañana siguiente, tomé el autobús a la escuela y ni siquiera le avisé a mi papá. Mi hermano no tuvo más remedio que tomar el autobús conmigo, y, déjame decirte, no estaba nada feliz. Pasó todo el viaje mirándome mal, pero no dijo ni una palabra. Honestamente, creo que estaba en shock de que realmente lo hubiera hecho. Por lo general, yo solo hacía lo que me pedían para evitar más drama, pero esta vez no. Ya estaba cansado. Después de la escuela, volví a casa en el autobús. Ni siquiera lo pensé mucho. En mi mente, esta era mi nueva rutina. Pero cuando llegué a casa, mi papá ya estaba esperando en la sala. Solo por su postura, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta, supe que estaba molesto. En cuanto entré, dijo, necesitamos hablar. No me sorprendió, pero igual suspiré y dejé mi mochila junto a la puerta. ¿Ahora qué? ¿Por qué no llevaste a tu hermano a la escuela hoy?, preguntó, aunque ya lo había dejado claro el día anterior. Le respondí, te dije que no iba a llevarlo más. Intenté mantener la calma, pero ya sentía la tensión subiendo. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. Mi papá no era del tipo que dejaba pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de mi hermano. ¿Por qué no?, respondió con enojo. Tienes un auto. Necesitas ser responsable. Ir en autobús no es necesario, y lo sabes. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Papá, no lo estoy llevando porque estoy cansado de cómo me trata. Cada vez que está en el auto, hace comentarios sarcásticos o trata de molestarme. No es justo que yo sea el único castigado por lo que hizo, mientras él actúa como si nada hubiera pasado. Mi papá me miró fijamente, como si estuviera considerando lo que le decía, pero luego sacudió la cabeza. Tienes que ser el adulto aquí. Eres el mayor. Deberías saber comportarte mejor. Eso fue demasiado. Adulto, respondí, mi voz subiendo de tono. Papá, no lo dejé tirado en la carretera. Vivimos a 10 minutos de la escuela, y es perfectamente capaz de tomar el autobús. Sigues actuando como si fuera un niño pequeño que necesita que lo cuiden, pero no lo es. Ya es hora de que enfrente las consecuencias de lo que hizo. Mi papá se levantó, ahora a la defensiva. No se trata de eso. Se trata de que seas responsable. No te compré ese auto para que simplemente lo dejes ahí y tomes el autobús. No choqué el auto, le respondí firmemente. Él lo hizo. Pero soy yo quien está pagando por ello, trabajando los fines de semana, lidiando con todo esto, mientras él no hace nada. Ni siquiera está ayudando. Lo dejaste manejar, dijo mi papá con dureza, como si eso fuera el fin de la discusión. Eso es tu responsabilidad. Fue en ese momento que supe que no valía la pena seguir discutiendo. Mi papá nunca iba a ver las cosas desde mi punto de vista. Para él, mi hermano nunca podía hacer nada mal, y yo siempre tendría que asumir la responsabilidad, incluso cuando no fuera mi culpa. Sentí la frustración burbujeando, pero no quería perder el control. Así que en lugar de seguir peleando, solo dije, está bien. Pero no voy a manejar para él. Si eso significa que tengo que seguir tomando el autobús, entonces eso haré. Mi papá me miró como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. ¿En serio vas a tomar el autobús solo para no llevar a tu hermano? Sí, le respondí, firme. Si eso significa que no tengo que aguantarlo todos los días, entonces sí, tomaré el autobús. Se quedó en silencio por un momento, como si tratara de averiguar si estaba hablando en serio o no. Cuando se dio cuenta de que no iba a retroceder, simplemente sacudió la cabeza. Estás siendo inmaduro. Esto no es como te crié. Esa frase me dolió, pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable. Tal vez no tendría que hacer esto si no siempre toma su lado. Eso fue el colmo. El rostro de mi papá se endureció, y supe que había cruzado una línea. Vete a tu habitación, dijo en un tono bajo pero severo.
Hablaremos de esto más tarde. No discutí. Estaba demasiado cansado para seguir peleando. Tomé mi mochila y me fui a mi habitación, cerrando la puerta de un portazo. Una vez en mi habitación, me dejé caer en la cama y me quedé mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había pasado. Sabía que mi papá estaba enojado, pero ya no me importaba. Estaba harto de ser siempre el que tenía que cargar con la responsabilidad mientras mi hermano seguía haciendo lo que quería. Unas horas después, mi papá golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, como siempre hace. Se sentó en el borde de mi cama y dijo, mira, no quiero que esto sea un problema entre nosotros. Solo quiero que entiendas que estoy tratando de enseñarte responsabilidad. No respondí. No quería pelear más, pero tampoco quería escuchar el mismo discurso de siempre. Aún así, siguió hablando. Tu hermano será responsable por lo que hizo, dijo, pero tú también tienes que cumplir con tu parte. No puedes simplemente alejarte de esto. Lo miré y le dije, no me estoy alejando. Estoy pagando las reparaciones. No digo que no deba hacerlo. Pero estoy cansado de que me trate como basura y de tener que fingir que todo está bien cuando no lo está. Mi papá no parecía contento, pero tampoco discutió. Solo dijo, hablaremos más de esto mañana. Luego se levantó y salió de la habitación. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero por lo menos, por esa noche, no tenía que lidiar ni con mi hermano ni con mi papá. A la mañana siguiente, las cosas eran igual de tensas. Ni siquiera me molesté en ir a la cocina por el desayuno porque no quería enfrentar a mi papá ni a mi hermano. Sabía que mi papá seguía molesto, pero no me importaba. Estaba decidido, no iba a volver a manejar para mi hermano. Tomé mi mochila y me fui directo a la parada del autobús. Mi hermano ni siquiera intentó alcanzarme esta vez. Supongo que estaba cansado de pelear conmigo, lo cual estaba perfectamente bien para mí. Cuanto menos interacción con él, mejor. Cuando llegué a casa después de la escuela, mi hermano no estaba. Supuse que probablemente estaba con sus amigos, lo cual fue un alivio porque no quería lidiar con él. Tiré mi mochila en la cama y me tumbé, disfrutando de un momento de tranquilidad. Sin embargo, eso no duró mucho. Más tarde esa noche, escuché a mi papá hablando por teléfono en otra habitación. Su voz sonaba seria, y aunque no podía escuchar todo, claramente no estaba contento. Después de unos minutos, colgó y comenzó a caminar hacia mi habitación. Sabía lo que venía. Golpeó la puerta y entró antes de que pudiera decir algo. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo, necesitamos hablar. Suspiré y me senté en la cama. ¿Sobre qué? Tu hermano, dijo, como si eso explicara todo. Acabo de colgar con la escuela. Hoy se saltó clases. De hecho, parece que ha estado faltando bastante últimamente. No me sorprendió. Sonaba como algo que mi hermano haría, pero no veía que tenía que ver eso conmigo. ¿Y eso qué? Respondí, tratando de no sonar demasiado despreocupado. Ese es su problema. Mi papá cruzó los brazos, claramente frustrado. No, no es solo su problema. Es nuestro problema. Y creo que la forma en que las cosas han estado entre ustedes dos no está ayudando. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ahora es mi culpa que él falte a la escuela? ¿En serio? No estoy diciendo que sea enteramente tu culpa, dijo, con un tono más severo. Pero toda esta pelea entre ustedes lo está afectando. Me reí, pero no de forma divertida, sino como si no pudiera creer lo ridículo que era todo. Me está afectando a mí también, papá, o eso no importa. No es eso, respondió. Es solo que tú eres su hermano mayor. Te ve como un ejemplo, te guste o no. Ejemplo, dije, incrédulo. Estamos hablando del mismo hermano que se ha estado burlando de mí durante semanas, el mismo que destrozó mi auto y no hizo nada para arreglarlo. ¿Sabes a lo que me refiero?, dijo mi papá, ahora más serio. Está actuando así porque no sabe cómo lidiar con lo que está pasando entre ustedes dos. Simplemente lo miré, sin saber qué decir. Estaba cansado de que todo siempre recayera sobre mí. Mi hermano falta a clases, y de alguna manera eso también es mi culpa. Era ridículo. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, levantando las manos. ¿Que lo lleve a la escuela como si todo estuviera bien? No, dijo. Solo quiero que dejes de ser tan terco y trates de resolver las cosas con él. Es tu hermano. Se supone que deben apoyarse. No puedo apoyarlo si él nunca me apoya a mí, respondí. Mi papá no dijo nada de inmediato. Parecía estar pensando en lo que dije, pero luego simplemente suspiró y dijo, estás perdiendo de vista el panorama general. Ambos necesitan empezar a actuar como familia otra vez. No les estoy pidiendo que sean mejores amigos, pero tienen que dejar de pelear. No sabía qué responder. Sentía que no importaba lo que hiciera, siempre iba a ser el malo. Mi hermano causaba problemas y yo era quien terminaba arreglándolos. Era agotador.
Lo pensaré, dije, aunque no lo decía en serio. Solo quería terminar la conversación. Mi papá me miró largo rato, como si supiera que no estaba siendo sincero, pero no insistió. Está bien, dijo, pero esto no puede seguir así para siempre. Tendrán que resolverlo tarde o temprano. Sí, claro, murmuré mientras él salía de la habitación. Tan pronto como se fue, me recosté en la cama y volví a mirar al techo. Me sentía atrapado en un ciclo interminable, mi hermano se salía con la suya, y yo quedaba como el culpable. No importaba lo que hiciera, siempre era el malo. Esa noche, mi hermano finalmente regresó a casa. Como era de esperar, no dijo una palabra sobre faltar a la escuela, ni tampoco trató de hablar conmigo. No esperaba que lo hiciera, para ser honesto. Seguro que sabía que mi papá ya me había contado lo que había pasado, pero no iba a comenzar otra pelea. Yo tampoco tenía interés. Fui a la cama esa noche sintiéndome más frustrado que nunca. No sabía cómo arreglar todo esto, pero, honestamente, tampoco estaba seguro de querer hacerlo. Mi papá seguía diciendo que necesitábamos resolver las cosas, pero ¿cómo se supone que haga eso cuando mi hermano ni siquiera parece importarle? Al día siguiente, la rutina fue la misma. Me levanté, tomé el autobús, evité a mi hermano en la escuela, y regresé a casa con la misma atmósfera tensa de siempre. Mi papá no mencionó nuestra conversación del día anterior, lo cual fue un alivio porque realmente no quería hablar de ello más. Sin embargo, algo tenía que cambiar. No podía seguir lidiando con este ciclo interminable de tensión y discusiones. Estaba cansado de siempre ser el que cargaba con todo, de siempre ser el malo mientras mi hermano seguía actuando como si nada. Pero al mismo tiempo, no sabía cómo cambiar las cosas. Esa tarde, después de la escuela, mi papá volvió a sacar el tema. Entró a mi habitación, esta vez tocando la puerta y esperando a que le dijera adelante. Parecía más calmado, pero todavía podía sentir que estaba molesto. Tenemos que encontrar una solución para esto, comenzó, sentándose en el borde de mi cama. No respondí de inmediato, esperando a ver hacia dónde iba. Sé que tu hermano te ha estado dando problemas, continuó, y no me gusta más de lo que a ti te gusta. Pero seguimos siendo una familia. Tienen que aprender a trabajar juntos, porque esto no puede seguir así. Suspiré. Ya había escuchado esto antes, y no me estaba diciendo nada nuevo. Papá, no estoy diciendo que quiera pelear con él, le dije. Solo quiero que las cosas sean justas. Siempre tengo que cargar con todo mientras él sigue haciendo lo que quiere. No es justo, y estoy cansado de eso. Lo entiendo, respondió, asintiendo lentamente. Pero quiero que recuerdes algo. Aunque las cosas no sean perfectas, sigue siendo tu hermano. Tienen que aprender a apoyarse, incluso cuando las cosas son difíciles. Yo trato, papá, dije, sintiendo la frustración nuevamente. Pero no puedo ser el único que haga el esfuerzo. Él tiene que asumir algo de responsabilidad también. Mi papá no pareció feliz con mi respuesta, pero tampoco discutió. Solo asintió y dijo, hablaremos más de esto después. Y ese era el problema, siempre había más conversaciones, más discusiones, pero nunca soluciones reales. Sabía que algo tenía que cambiar eventualmente, pero no estaba seguro de cuándo ni cómo. En los días siguientes, mi hermano continuó con su actitud pasivo-agresiva, pero traté de no dejar que me afectara. Ignorarlo era más fácil que entrar en discusiones inútiles. Mi papá también dejó de presionar tanto, probablemente porque se dio cuenta de que no iba a ceder en mi decisión de no manejar para mi hermano. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron un poco, pero la tensión seguía ahí, latente, como un recordatorio constante de lo roto que se había vuelto todo. Sabía que no podía arreglar la situación por mi cuenta, y tampoco estaba seguro de que mi papá estuviera dispuesto a ver las cosas desde mi perspectiva. Por ahora, solo me enfoqué en terminar de pagar las reparaciones del auto y en mantener la paz lo mejor que podía. Pero una cosa era segura, no iba a seguir dejándome pisotear por mi hermano ni por nadie más. Algo tenía que dar, eventualmente. Pero hasta entonces, solo podía hacer lo mejor para mí mismo.